Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos para compartir esta serie de lecturas devocionales en nuestro plan de lecturas en un año. Ahora con nuestro podcast número 33, vamos a estar considerando, amados hermanos, al Salvador que nos libra de Satanás, el pecado y el mundo. Vamos a ver en los textos a considerar el día de hoy que nos muestran o cómo nos muestran la gloria de Cristo y su misericordia. En Génesis capítulo 34 vemos lo que sería contrario a esta gloria de Cristo, el trasfondo en el cual la gloria del Señor se muestra. Vemos el pecado de los hombres en todo su esplendor, el fracaso de la familia de los patriarcas, que nos ayuda a ver que si Dios salvó a estos hombres fue por su gracia y que Dios puede transformar los instrumentos más viles y puede convertir las tinieblas más oscuras y hacerlas resplandecer. Este capítulo nos narra cómo la familia patriarcal habitó junto a Siquem. Allí se asentaron y Dina, la hija de Lea, la cual le había dado a luz a Jacob, fue a ver a las hijas del país. Se juntó con las amistades equivocadas. Tuvo las influencias incorrectas para su vida y esto tuvo trágicas consecuencias. Pues resulta que el príncipe de aquella tierra, Siquem, hijo de Hamor, Heveo, la tomó probablemente a la fuerza, se acostó con ella y la deshonró, la violó. Pero en medio de este acto perverso, el alma del joven se apegó a ella, se enamoró de la joven y le habló al corazón y le habló a su padre para que la tomara por mujer, para que hablara con Jacob. Y oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos y el ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron, y Hamor y Siquem fueron a hablar con los hermanos, porque eran varones de distintas madres, para tomar a Dina por mujer. Y le ofrecieron incluso trato económico para comerciar, le ofrecieron que terminaran uniéndose ambos pueblos. Pero los hijos de Jacob le respondieron a Siquem y a Hamor con engaño, por cuanto había mancillado a Dina. Y con engaño le dijeron que solo se unirían a ellos si se circuncidaban. Abusaron de lo que era una promesa de Dios, de lo que era el sello de la promesa de Dios para con ellos como pueblo del pacto. Pero ellos estuvieron dispuestos a cumplir esa condición y todos los hombres de la ciudad también estuvieron de acuerdo para comerciar con ellos. Sin embargo, sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, hermanos mayores de Dina, hijos de Lea, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones. Y el resto de los hijos de Jacob saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, asnos, lo destruyeron todo. Todos sus bienes, se llevaron cautivos todos sus niños, a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Wow. Cómo el
asociarse con las amistades incorrectas. Para Dina, el cómo dejarse dominar por la ira, por el engaño, por sus hermanos, terminó en un genocidio, porque destruyeron toda una ciudad. Terminó en robo, en destrucción. Y hubo peligro para Jacob. Él le dijo a sus hijos: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán y me atacarán. Pero ellos se justificaron diciendo que Siquem no tenía derecho de haber tratado a su hermana como una ramera. Y es verdad, pero hubiesen pedido la vida de Siquem solamente, no de toda la ciudad y del resto de los hombres desprevenidos que no tenían culpa, que habían creído en el engaño de ellos. Este es el pecado en su máxima expresión. Y también hay responsabilidad de Jacob, por cuanto nunca le puso límites a sus hijos y constituyó una familia desde la poligamia. Todo esto tiene consecuencias negativas. El pecado dominaba el corazón de los patriarcas. Y más adelante lo veremos incluso con la historia de José. Pero ahora vamos a Job capítulo 1, un texto que conocemos. 3 escenas básicamente en esta parte histórica. El argumento del libro de Job es la razón del sufrimiento del justo. ¿Por qué los justos sufren en este mundo? Y en 3 escenas básicas, del verso 1 al 5, nos presentan a Job, un hombre que el texto dice vivía en tierra de Uz. Esto es al norte de Arabia, al sur de Canaán, en esa ciudad. Tenía 10 hijos, 7 varones, 3 hijas, y su hacienda era sumamente rica. Este hombre vivió en la época patriarcal, donde las riquezas se medían en ganados. Era el varón más grande de todo Oriente Medio, probablemente. Y era un hombre sumamente piadoso y temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Era un hombre perfecto. Nos lo presentan desde el verso 1. Y tras bambalinas en el cielo se presentan los hijos de Dios delante del Señor, todos los ángeles, y Satanás venía de infiltrado entre ellos y se presentó delante de Dios. Y sucede lo que todos sabemos: Satanás se vanagloria de tener el control sobre toda la tierra de los hombres. De hecho, ahí lo vemos, cómo tenía dominada a la familia de los patriarcas incluso. Pero Dios, en su sabiduría, en su gracia y en su bondad para con Job, también le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le reprocha diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él? O sea, ¿no le has guardado? Al trabajo de sus manos le ha dado la bendición, tanto sus bienes han aumentado. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás, amados hermanos, es un instrumento en las manos de Dios. Y es un instrumento para el bien de sus hijos. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, pero en las manos de Dios todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Y este proceso Job debía comenzarlo, debía vivirlo.
Y sucede lo que sabemos. Job pierde a sus hijos, pierde su ganado, pierde todas sus propiedades y sus siervos le informan uno a uno. Todos los golpes los recibió Job, uno tras otro. Y afirma en el verso 20, Job se levantó, menos mal estaba sentado, si no se caía, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se humilló a tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, no Satanás. Job sabía que detrás de todos los acontecimientos de la vida está la mano de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios un despropósito alguno. Él sabía, en este punto, él sabía que Dios hacía todo con un propósito. Pero llamamos la atención, hermanos, Satanás tenía acceso a Dios en este momento para acusar a sus hijos, para acusar a sus santos, a su pueblo. Marcos capítulo 5. Ahora se nos presenta el remedio contra el pecado y contra Satanás, que es Cristo. Cuando el Señor murió, venció al pecado en la cruz, condenó al pecado en la carne y expuso a Satanás y a sus demonios en un desfile triunfal, venciendo sobre ellos en la cruz. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Apocalipsis 12 nos enseña que en cuanto él ascendió a los cielos, Satanás fue echado fuera y nunca más tuvo acceso. Fue arrojado aquel que acusaba a nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12, de día y de noche. Regocíjense, cielos y los que moran en ellos. Con su muerte, Cristo obtuvo la victoria y nos libró a todos. Job nos plantea esa necesidad continuamente de un mediador, de alguien que nos libre y nos acerque a Dios. Alguien que fue humillado y padeció muchísimo más que Job. Y con su sufrimiento venció a Satanás. Y venció a todos nuestros enemigos. Y eso lo demuestra en el capítulo 5 del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Cuando Cristo cruza el mar de Galilea, una vez más, su centro de operaciones, viajaba mucho por ese mar. Y llegó a Gadara, al otro lado, y allí salió a su encuentro un endemoniado, legión. En realidad eran dos, según Mateo, pero Marcos y Lucas se centran en legión. Un hombre que vivía en los sepulcros, que estaba completamente desnudo y estaba profundamente atormentado por una legión de demonios. Y este hombre fue librado poderosamente por Cristo. Los demonios, como sabemos, fueron a los cerdos, se arrojaron en el mar, un hato de 2000 cerdos, nos dice Marcos. Y esto causó pánico en los moradores de Gadara. Pero el endemoniado, el que había tenido la legión de demonios, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. No había podido ser atado ni detenido por ningún hombre. Y ahora, por Cristo, que se había enfrentado a una legión de demonios, él con su poder divino había librado a este hombre. Y este hombre, cuando Cristo es expulsado de allí, le rogaba que le dejase estar con él. Había alcanzado verdaderamente la salvación. Estaba lleno de gratitud, habiendo sido librado del poder de legión. Pero Jesús le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús, porque para él, correctamente, Jesús era su Dios, era su Señor, era el que lo había librado. Igualmente, cuando Cristo regresa a Capernaum, entonces vemos la escena simultánea de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Un principal de la sinagoga, un líder del pueblo, se humilla delante de Jesús rogándole por la sanidad de su hija. Jesús comienza a tratar con la fe de este hombre y en el proceso aparece una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre, símbolo de la presencia del pecado, y dice que había gastado todo su dinero en médicos y ahora estaba peor. Esta mujer era ceremonialmente inmunda y ella toca el borde del manto de Jesús, confiando que con su poder ella podía ser librada. Y Cristo la fortalece diciendo: tu fe te ha hecho salva. En paz y queda sana de tu azote. En ese mismo instante, ella fue purificada por el poder de Cristo y fue salvada y sanada porque había creído en él. Y cuando la fe de Jairo es llevada al límite ante la noticia de la muerte de su hija, Cristo lo sostiene diciendo: no temas, cree solamente, y en privado, con la gracia y la compasión de nuestro Señor Cristo, vence a la muerte, trayendo a esta niña otra vez de entre los muertos. Una niña que también tenía 12 años, como el mismo tiempo del flujo de sangre de esta mujer. El Señor aquí muestra su poder sobre las fuerzas del enemigo, su poder sobre el pecado o aquello que lo simboliza, que es que como era el flujo de sangre, aquello que nos hacía inmundos y nosotros no podíamos librarnos a nosotros mismos, y su poder sobre la misma muerte, consecuencia de la maldición y la caída. Y eso mismo vamos a ver en el último texto, Romanos capítulo 5. Como resultados de la justificación que hemos obtenido solamente por la fe, dice: en primer lugar, tenemos paz. Gloria al Señor. Tenemos paz con Dios. Ahora hemos sido declarados justos. Ya no tenemos pecados ni cuentas pendientes delante de Dios. Ahora tenemos paz con Él a través de Cristo, por medio de quien también ahora tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en el retorno de su gloria. Ya no vemos la venida de Dios con temor, sino con esperanza. Y en el proceso también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación nos perfecciona, nos produce paciencia, carácter aprobado y esperanza, por causa de la presencia del Espíritu Santo y del amor de Dios en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando todavía éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, incapaces. Nosotros éramos impíos, enemigos de Dios, y Él murió por nosotros. Y ahora Pablo lo contrasta con aquel que se entrega a sí mismo por un justo. O sea, Pablo, eso es imposible, aunque quizás alguien ose morir por el bueno, pero Dios no. Él muestra su infinito amor con nosotros, en que todavía siendo malos, pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más, dice Pablo? Ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira, del juicio y de la condenación. De la ira, no de las tribulaciones, porque dice que nosotros de las tribulaciones nos gloriamos, sino de la ira del juicio y de la condenación eterna. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más ahora reconciliados seremos salvos.
Esa es la garantía. Si Dios nos perdonó perfectamente cuando todavía éramos enemigos por medio de la muerte de Cristo, ya estando reconciliados con Dios, seremos salvos, alcanzaremos la plenitud del gozo y de la gloria por Él. Y además de esto, nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en la esperanza de la venida de Dios, de su gloria. Nos gloriamos en medio de las tribulaciones que enfrentamos y nos gloriamos en Cristo, por el cual hemos obtenido la reconciliación. Cristo ha sido nuestro representante y el que ha puesto el remedio al pecado, el último Adán. Ahora Pablo lo contrasta. El pecado, la maldición y la muerte entraron en el mundo por un hombre, y la muerte se transmitió a todos los hombres, ya que todos pecaron. Antes incluso de Moisés había pecado en el mundo y los hombres éramos condenados no por la ley escrita en piedra, sino por la ley de nuestra conciencia, nuestro corazón. Los patriarcas sabían que lo que Siquem había hecho estaba mal y todavía no estaba la ley de Moisés. Jacob sabía que lo que sus dos hijos habían hecho estaba mal. Sabían, eran conscientes que habían pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, ya lo vimos en Génesis. Aún en los que no pecaron a sabiendas como lo hizo Adán. Esto es, todos los hombres. Todos los que experimentamos la muerte estamos bajo la maldición y bajo el pecado. La muerte no es natural, amados hermanos. La muerte no es natural. Los hombres no fuimos hechos para morir. Si fuera natural, no traería tristeza. Adán es figura de Cristo, pero el don de la justicia no fue como la caída. No, Pablo exalta la justicia que hemos obtenido en Cristo y concluye diciendo que por la transgresión de uno solo vino a reinar la muerte, pero reinaremos en vida por uno los que recibimos la gracia, la abundancia de la gracia de Dios y este don. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Jacob, los patriarcas, Job, todos, la mujer del flujo de sangre, el hombre que tenía la legión, vino la condenación a todos. De esa misma forma, por la justicia perfecta de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación para vida eterna. Porque como por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores, así por la obediencia perfecta de Cristo, a nosotros que estamos unidos a Él por la fe, somos constituidos justos delante de Dios. Estamos unidos a Cristo. Él nos representa. Cuando Dios nos ve, ve a su Hijo en nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El temor, el pecado, la muerte, la maldición, la ira, Satanás y las huestes de demonios, todos fueron vencidos por Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el siervo que sufrió. Y todo aquel que confía en Él, descansa en Él, permanece en Él, alcanza la justicia y la vida eterna. Oh, amados, que el Señor nos bendiga.